Bienvenidos a la sección número 15 de nuestra serie Apocalipsis, el drama de las edades. Estábamos con las 7 iglesias a las que se le dice a Juan que envíe su escrito. Los nombres de estas 7 iglesias son símbolo de la iglesia en diferentes períodos de la era cristiana. El número indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo. Mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Es decir, el número 7 indica que esos mensajes abarcarían o serían para la iglesia hasta el fin del tiempo. Abarcaría todo el tiempo que necesita la iglesia estar en esta tierra. Y los nombres de cada una de esas iglesias representan diferentes condiciones por las que iba a pasar esa iglesia de Cristo a través de las edades. ¿Captamos la diferencia entre el número y los nombres? Sus verdades, las del Apocalipsis, se dirigen tanto a los que viven en los últimos días de la historia de esta tierra como a los que vivían en los días de Juan. Algunas de las escenas descritas en esta profecía pertenecen al pasado. Otras se están cumpliendo ahora en estos momentos. Algunas tienen que ver con el fin del gran conflicto entre los poderes de las tinieblas y el príncipe del cielo. Y otras revelan los triunfos, las alegrías de los redimidos en la tierra nueva. En cuanto al número 7, en alusión a la cantidad de las iglesias, el comentario un poco más extenso, ustedes pueden hallarlo en el versículo 4, que ya vimos en esta serie en unas secciones atrás. No vamos entonces a repetirlo. Un poquito acerca del orden de numeración de las 7 iglesias. En cuanto al orden escogido para hacer mención de las 7 iglesias, se observa aquí en el relato, como en los capítulos 2 y 3, que es precisamente el orden geográfico en el cual un mensajero que llevase una carta desde Patmos seguiría por estas ciudades en la provincia de Asia. Recuerden que Asia no es el continente, es la provincia de Asia, Asia Menor. Hay una doble aplicación de los mensajes a las 7 iglesias, que es importante entenderlo. Una doble aplicación. Allá hay una intervención, alguna pregunta o algo. Es que usted mencionó que Asia no se refiere al continente. ¿A qué se referiría para quedar más claro? Sí, es a la provincia que se llamaba Asia Menor en aquel tiempo. No es Asia el continente asiático que conocemos. ¿Ya? Les decía que hay una doble aplicación de los mensajes a las 7 iglesias. Los mensajes a las 7 iglesias tienen una doble aplicación. Es muy importante entender esta parte. En primer lugar, eran aplicables a las condiciones de la iglesia cristiana en los días de Juan. Esto lo corroboran 2 aspectos. Número 1, el hecho de que, de no haber sido así, estos mensajes hubieran sido motivo de misterio y hasta de desánimo para los cristianos en las iglesias de Asia Menor que habían de leerlo. Es decir, si no se aplicaba nada a ellos, ¿para qué enviarles las cartas a ellos, a los del tiempo de Juan? Y en segundo lugar, de no haber tenido aplicación para los días de Juan, hubiese resultado ser un falso profeta
si los mensajes que dirigía a sus iglesias no hubieran revelado la verdadera situación en esas congregaciones y no hubiesen sido adecuadas para sus necesidades espirituales, las de la iglesia. En otras palabras, Juan estaría hablando en un vacío. A quienes les estaría enviando el mensaje no entendían porque no era para ellos, porque no estaban en esas condiciones. Y al hacer eso Juan, él no estaría actuando como un inspirado. ¿Ok? Entonces tenía aplicación en primer lugar los mensajes a las 7 iglesias para las iglesias locales que estaban en esas ciudades que se llamaban así. Por eso la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, porque la ciudad donde estaba esa iglesia se llamaba así. ¿Okay? No es que había una iglesia con iglesia de Tiatira, iglesia de Pérgamo, no, es la iglesia que está en. Bueno, y la segunda aplicación de estos mensajes apunta hacia la futura iglesia, futura en tiempos de Juan, o sea, la nuestra. Un estudio de la historia revela que estos mensajes son en verdad aplicables en una manera especial a 7 períodos que abarcan toda la historia de la iglesia. Eso lo vamos a ir viendo con detalle cuando entremos en cada mensaje a cada iglesia. Y permítanme decirles que hay allí lecciones más que preciosas para su iglesia en todas las épocas. Ya entraremos en eso al entrar en el capítulo 2. Una ojeada al mapa de la provincia romana de Asia, esa que les menciono que no era el continente, ¿okay? Una provincia de Roma, se llamaba así, Asia Menor. Hay una intervención aquí. Nada más una consulta que me deja ahí con una pequeña duda. ¿De dónde surge esto de darle una segunda aplicación, en este caso a los mensajes? ¿Por qué no solo en los tiempos de Juan? Bueno, otro escritor inspirado así lo hace, que es la hermana White, en primer lugar. ¿Ya? Ella aplica los mensajes a las 7 iglesias a diferentes períodos de la iglesia. Y también los primeros estudiosos del libro de Apocalipsis, desde que fue escrito, conforme fue pasando el tiempo, fueron dándole la aplicación, porque resulta que lo que se iba mencionando en ese orden se iba cumpliendo en la historia, interesantemente, se dice así. ¿Okay? Se iba cumpliendo en una forma impresionante. Vaya, el mensaje a Éfeso se cumple en la historia de la iglesia del primer siglo. ¿Ya? El mensaje que sigue, las características que se da de esa iglesia se ven palpables al transcurrir la historia, pero de eso solo se dieron cuenta mientras la historia iba transcurriendo. Se cumple al pie de la letra. Entonces se fueron dando cuenta los estudiosos del libro de Apocalipsis que no solo había aplicación para el tiempo de Juan, que había diferentes iglesias en el mismo momento con diferentes características, sino que cada una de esas características, y lo interesante es, y la inspiración se encargó de eso, de que en el orden en el que están las iglesias, así se fue cumpliendo en la historia las características de la iglesia de Dios al pasar el tiempo. ¿Ya? Interesante cuando entremos en las características de esas iglesias, ver cómo detalles tan específicos, detalles realmente específicos, y en el periodo específico, o sea, después de tal acontecimiento va a ocurrir esto, se cumple al pie de la letra. Los estudiosos del libro de Apocalipsis, al ir viendo esas descripciones de esa iglesia cumpliéndose en la historia, al transcurrir la historia de la iglesia, fueron dándole aplicación no solamente a los tiempos de Juan, sino a través de toda la historia de la iglesia. Luego viene personas inspiradas como la hermana White, que hacen lo mismo. Por ejemplo, insiste mucho ella en que el mensaje a la iglesia de la Odisea
La segunda aplicación, ¿okay?, es a la última iglesia, a la iglesia adventista del séptimo día, desde 1844 en adelante. El mensaje a la iglesia de la Odisea. Entonces, la misma historia que fue trazando la iglesia en su andar, se encargó de decirle a los estudiosos de la Biblia: esto no tiene solo aplicación para el tiempo de Juan. Es decir, en el tiempo de Juan, las diferentes características que se dan de las diferentes iglesias hallaban cumplimiento. A los de Éfeso, que él escribió, tenían las características que se dan en el mensaje a Éfeso. A los de Esmirna, al escribirle, la iglesia que estaba allí tenía las características que se dan en el mensaje de Esmirna. En la misma época, en el mismo primer siglo de la era cristiana, en la etapa final del primer siglo, todas esas características estaban cada una en diferentes iglesias. Pero al ir avanzando el tiempo y ver cómo se cumplían las características de esas iglesias en el orden en el que fueron dados por mensaje, por iglesia, fue dándose una segunda aplicación. ¿Ya? Así fue, así se hizo. Y tal vez lo que aprendemos de esto es cómo uno de los principios básicos para entender la Biblia es el historicismo. Las profecías o los mensajes de los libros proféticos deben entenderse y aplicarse según se van cumpliendo en la historia. Y aquí esta es una de las razones básicas por las cuales como adventistas nos guiamos para el estudio de las profecías, por el historicismo. Algunas de estas iglesias a través del tiempo ya avanzado reconocieron que ese mensaje era para ese tiempo, o eso se dio hasta el final. Ambas cosas. Había estudiosos que en su época aplicaban el mensaje a esa iglesia a su época, por lo que estaban viviendo, y que comprobaban que los mensajes anteriores ya se habían cumplido, ¿ya? Y que lo que ellos estaban viviendo calzaba con el mensaje que sigue. Fue así. Nadie pudo decir, por ejemplo, cuando iba por la cuarta iglesia, la séptima iglesia va a ser en tal fecha. Eso no se dio, no tenían cómo. Para eso tendrían también que saber la fecha de la segunda venida y todo eso, ¿verdad? Porque sería cuando termina la historia de la última. Saben una cosa, saben la otra. Pero conforme iba pasando el tiempo y se daban las características claras que se mencionaban de esa iglesia, entonces los mismos cristianos al estudiar la Biblia concluían: estamos en ese periodo. Porque estas otras características de las iglesias anteriores ya se cumplieron. Aquí esto, aquí esto, aquí esto. Y hoy nosotros vamos con esto y en el orden exacto en el que está escrito. Usted menciona que los mismos cristianos se daban cuenta de eso. Precisamente, ¿quiénes iban comprendiendo el cumplimiento de esto? ¿Los cristianos fieles, el pueblo que ha sido fiel a Dios, o algún otro estudioso que al estudiar se da cuenta de eso? Mayormente esta luz la da Dios a su pueblo, a su iglesia, a través del tiempo. Sin embargo, en diferentes periodos de la historia ha habido personas, inclusive algunos de ellos no muy creyentes, que no necesariamente con lo de las 7 iglesias, pero con diferentes profecías de la Biblia, que han concluido que no hay cómo obviar que tal acontecimiento histórico es cumplimiento de cierta profecía. Entre ellos ha habido astrónomos, científicos en otras áreas, ¿ya? Algunos de ellos no necesariamente creyentes, pero mayormente esa luz la da Dios a su pueblo.
Así sucedió, por ejemplo, con el nacimiento de Cristo. Ahí fue curioso porque esa luz Dios la había dado a su pueblo cuando iba a nacer el Mesías. Sin embargo, estaban tan desviados por conceptos errados, me refiero al pueblo judío, que los magos, que eran estudiosos de la astronomía y eran científicos de su época, tenían más claro el tiempo en que iba a nacer el Mesías y dónde, solo que no exacto, por eso llegaron a preguntar, que los propios dirigentes judíos. Así que ambas cosas se han dado, pero mayormente Dios usa a los dirigentes de su pueblo que se dejan usar. Y si no, desciende hasta los miembros más comunes, ¿ya? El que se considere más ignorante, y a ese recoge de donde él quiere y le da la luz que quiere para que la comparta con su pueblo. Pero mayormente ha sido entre su pueblo que Dios da su luz. Por eso dice el Señor, no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Él habla al profeta para que el profeta hable al pueblo, ¿ya? Y explique la palabra del Señor. Bueno, les decía que una ojeada al mapa de la provincia romana de Asia muestra las 7 iglesias distribuidas en forma de candelero de 7 brazos. Es interesante. Del templo de Herodes, en los cuales los números 1 y 7, 2 y 6, 3 y 5 forman pares más bien en los lados opuestos, con el número 4 en lo alto. La ubicación geográfica de estas ciudades formaba un candelero de 7 brazos. ¿Ya? Las puntas de los candeleros. Interesante. Sir William Ramsay, la mayor autoridad moderna en la historia antigua del Asia Menor, al insistir en que debió haber una razón para la selección de estas 7 iglesias en particular, da como primera razón el sistema de caminos señalados y añade que todas las 7 ciudades están sobre el gran camino circular que unía la sección más populosa, rica e influyente de la provincia, la región oeste-centro. Es decir, que estas iglesias estaban ubicadas en los centros más populares. Este mismo historiador llega finalmente a la conclusión de que se hace inevitable la hipótesis de que los 7 grupos de iglesias en que la provincia había sido dividida antes que el Apocalipsis fuera compuesto eran 7 distritos postales, cada uno de los cuales tenía como centro punto de origen una de las 7 ciudades. De allí la escogencia de estos 7 lugares para mandar las 7 cartas. Eran, hoy diríamos que, cantones, ¿verdad? Algo así. Los lugares más céntricos. ¿No? Bueno, provincias, sí, hablando ya de más grande, vienen cantones y ahí y distritos, pero eran, por decir, las provincias principales. A manera de resumen de esta sección sobre las 7 iglesias como destinatarias de los escritos de Juan, podemos concluir que el mandato de escribe en un libro y envíalo, que implicaba predicarlo, ya implica un designio de que las visiones se harán de dominio público, debían hacerse de dominio público, y ese libro será la palabra de Dios.
la revelación divina para la iglesia septiforme, para la iglesia mundial, desde el período apostólico hasta el fin del gran drama de las edades en la segunda venida de Cristo. ¿Cuáles eran las religiones prevalecientes en las 7 ciudades del tiempo de Juan? Es importante entender esto para que luego entendamos el porqué de cada mensaje cuando los analicemos detalladamente. ¿Cuáles eran las religiones que prevalecían en estas 7 ciudades? Predominaba el culto a Diana, cuyo templo en Éfeso era en aquel tiempo una de las 7 maravillas del mundo. Luego había el culto al emperador, con su centro principal en Pérgamo. Y luego vamos a ir entendiendo por qué algunos detalles de los mensajes y comprendiendo por qué fueron entendiendo ellos cómo se cumplía esto a través de la historia también. Cibele en Esmirna y Sardis y Artemis en Tiatira eran deidades similares a Diana. El culto del emperador era la religión del Estado del Imperio Romano, y no rendir homenaje al emperador era señal de deslealtad. El culto a Diana era acompañado de las formas más bajas de excesos inmorales. Todo eso lo vamos a ir viendo en los mensajes a la iglesia que le corresponde. En los 40 años desde que Pablo había introducido en Éfeso el Evangelio, el cristianismo se había extendido grandemente, abundantemente, y había minado seriamente estas religiones. Unos 10 años después de escritas estas cartas, las cartas a las 7 iglesias, Plinio, un historiador, escribió al emperador Trajano que en esta región los cristianos eran tan numerosos que los templos paganos se veían casi desiertos. Interesantes. Efecto, en gran medida, de las cartas de Juan a la iglesia. Y se nos acabó el 11. Pasamos al versículo 12. Ahora no es que no hay nada más que decir, hay muchas cosas más, pero imagínense, no terminaríamos nunca. Pasamos al versículo 12. ¿Qué dice? ¿El tiempo también se nos fue? Ok, entonces lo dejamos. Bueno, terminemos el 12, que es poco. Dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Es decir, para ver quién habla, eso es lo que quiere decir. No se puede ver la voz. El texto dice para ver la voz del que hablaba conmigo, para ver de quién era la voz, es la idea detrás de la frase. O dicho en otra forma, para ver de quién era la voz que hablaba. O como traduce otra versión de la Biblia, para ver de quién era la voz de quien me hablaba. El Espíritu Santo que había tomado posesión de Juan hace que él se vuelva. Esto quiere decir que le aparta de mirar lo natural, lo pasajero, lo terrenal, para entonces concentrar toda su atención en la revelación divina que estaba por recibir. Hasta aquí no ha recibido ninguna revelación Juan. Estamos en la introducción del libro, viendo los pormenores de cómo se le llega a dar la visión del gran drama de las edades. Y dice, y vuelto vi 7 candeleros. Una nota importante aquí, no debiera confundirse estos 7 candeleros con un antitipo del candelero de oro que había en el antiguo servicio típico del templo, por causa de que en dicho templo había solo un candelero de 7 ramas, y siempre se habla de él en singular,
Mientras que aquí en Apocalipsis 1:12 se habla de 7 candeleros, que son más bien soportes de lámparas o bases sobre las cuales se colocan las lámparas para que iluminen un aposento, y no se asemejan en nada al candelero del antiguo tabernáculo. Por el contrario, se nos habla de estas bases como estando alejadas una de la otra, tanto que se ve al Hijo del Hombre andando entre ellas. ¿Ok? Eran como decir columnas, ¿verdad? Arriba con su correspondiente luz, pero no era un candelero con 7 brazos, como el que se conocía en el templo. Estos candeleros eran en realidad lampadarios, diferentes del lampadario de 7 brazos de Zacarías 4:2, es distinto. En el verso 20 se declara que estos candeleros representan a las 7 iglesias y por lo tanto a toda la iglesia. Dice el texto que eran de oro, 7 candeleros de oro. El hecho de que son de oro parecería implicar cuán preciosa es la iglesia a la vista de Dios. La iglesia es el gran candelero septiforme que ilumina al mundo, pero además de eso, la iglesia no brilla solo para el mundo. La iglesia brilla para Dios y para Jesús, por el resplandor que emana de Cristo al estar en medio de ella. Él es el que la hace brillar, porque Él es la luz. El oro, por otro lado, es purificado y limpio, es precioso y durable. En el período de la antigua alianza, el oro era santificado para Dios. Pensemos en el alto precio del oro, y el oro es la iglesia, comparada por el alto precio de la sangre de Jesús. Por eso se la señala como de oro. Valga recalcar aquí que en relación al alto valor y la inigualable estima que Dios tiene sobre su iglesia, que la iglesia debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada, nos dice la hermana Elena de White, es el único objeto de esta tierra a la cual Cristo concede su consideración suprema. Es el máximo objeto del amor de Dios sobre este mundo, la iglesia. Esta es una realidad que algunos han desdichadamente desviado hacia otro enfoque para pretender que creamos que como la iglesia es el principal objeto del amor de Dios sobre esta tierra, entonces no importa cómo se comporte, Dios la seguirá teniendo en sus brazos. No, nunca esta cita quiere decir eso. Hay otras declaraciones de ella donde, complementando esto, dice que cuando Dios cambia de miembros de su iglesia, un grupo por otro grupo, que sigue siendo su misma iglesia, pero que los sustituye, que si ese segundo grupo vuelve a andar en las mismas cosas del primer grupo, vuelve a sustituir a ese también. En otras palabras. Pero sí es importante que entendamos que esa iglesia, necesitada de ser aconsejada, reprendida, de la que tú y yo formamos parte, somos el principal objeto del amor de Dios sobre esta tierra. Y Él las presenta como de oro por su valor. En síntesis, los candelabros o candeleros representan la iglesia, te representa a ti, me representa a mí, para que juntos, por la luz de Cristo que emana, estando en nosotros, iluminemos al mundo. Ese es el objetivo de ser señalados como iglesia. Y quedamos entonces acá. Dejamos pendiente para la próxima sección el versículo 13. ¿Ok? Quedamos por acá.